Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos este lunes 18 de abril con la programación especial de esta primavera. Dejamos atrás la Semana Santa con una buenísima noticia, buena ocupación hostelera, buena ocupación turística de nuestra ciudad y del Bierzo. Hemos disfrutado de las mejores actividades lúdicas y festivas y, por supuesto, también de la mejor gastronomía de la zona con las mejores limonadas. Seguimos apostando por el contenido cultural. Hoy hablaremos sobre música, sobre literatura, por supuesto sobre el tema de actualidad. Hoy hablamos sobre los molinos eólicos, qué es lo que piensa la gente. Hemos tenido hace muy poquito una concentración en La Cabrera, hablaremos sobre ello y por supuesto vamos a darle el peso necesario a esa programación cultural que nos va a acompañar a lo largo de estos meses de primavera. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿va a cambiar el tiempo? ¿Hay que volver a recuperar el abrigo? Hoy vamos a descubrirlo y efectivamente os voy a dar una pista. Ir sacando el abrigo del armario porque lo vamos a necesitar junto al paraguas. Y ahora sí, vamos a arrancar con la primera entrevista, pero antes vamos a conocer las oportunidades de mañana. Huevos de millo clase L, gallinas alimentadas con maíz a 1,75 la docena. Gadis, el precio no es un problema. Mañana, huevos de millo clase L, gallinas alimentadas con maíz, docena 1,75 €. Arrancamos bien fuerte con una grandísima programación cultural. Hoy nos acompaña Conchi de Vega. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María, muy bien. Concejala del Ayuntamiento de Ponferrada de Cultura. Y lo más importante, ya que estamos hablando de números, balance de esta Semana Santa, ayer fue domingo de resurrección para los que son creyentes. Yo no sé si en esta semana, la verdad que como hemos metido tanta actividad, estamos un poco muertos. Hoy ya resucitamos lunes para tener ganas de afrontar pues, nuevas actividades, nuevos actos y de hecho pues, muy positivo el balance, ¿no? Sí, ha sido muy positivo porque es que además, a ver, la Semana Santa, además de los actos litúrgicos, pues hay actos lúdicos, actos culturales, es lo que hemos intentado también para dinamizar la ciudad en todos este periodo vacacional. Y la verdad es que, bueno, te puedo decir que el balance ha sido de 12.000 visitantes a nuestra ciudad. Increíble. Castillo y museos, y en el castillo, solamente al castillo, fueron 9.000 visitantes. El día de Jueves Santo, 1.500. O sea que te digo todo esto porque imagínate qué volumen de personas visitan nuestra ciudad y disfrutan de nuestros recursos turísticos, patrimoniales y no solamente de este aspecto de la Semana Santa, sino de todo lo que nuestra ciudad ofrece. Y gastronómicos, ¿verdad? Gastronómico, exactamente. En el enoturismo también está muy en boga. Y como nos ha acompañado el buen tiempo, pues nada, ha sido fantástico para todo el sector y para todos nosotros, que yo creo que todos teníamos ganas de ver Ponferrada animadita y sí, es verdad. El otro día cuando paseábamos por las calles de Ponferrada, el sábado por la noche era, bueno, una maravilla. Decíamos, ojalá se quede así, ¿no? Sí, pero mira, hay que tener todavía, mira, me señalo, hay que tener todavía un poquito de prudencia, pero sí que es verdad que con el buen tiempo, los espacios exteriores y, en fin, yo creo que ahora ya podemos volver a pensar que recobraremos esa normalidad y esa alegría. Por supuesto que sí, además que como estamos viendo, ¿no? Ahora imágenes de terraceo, de momentos de descanso, momentos también de desconexión. Hemos tenido mucha suerte porque, como dicen, después de la oscuridad llega la luz y llega un poco de descanso. Nos ha respetado el tiempo, que por cierto luego hablaremos también de qué tiempo nos va a esperar esta semana. ¿Ves? Todo eternamente no puede durar. No. Según el hombre del tiempo vamos a tener cambios, pero bueno, para que luego vuelva a llegar los rayitos de sol que tanto nos gustan para pasear por nuestra ciudad, para volver a visitar el castillo, para disfrutar de diferentes actos, actividades. Hablaremos también, ¿no? Ya tenemos en nuestras manos el nuevo librito de Ponferrada de escultura, ya 10.000 ejemplares que se van a repartir por todo el Bierzo. Ya están en circulación. Hemos recobrado el formato en papel, continúa el formato digital y bueno, habíamos sustituido en estos 2 años, la programación se había restringido un poco a los formatos digitales
y ahora recuperamos esta agenda cultural sí, que tanto nos gusta. De cultura, turismo, patrimonio, y con este nuevo formato, mucho más, es un formato de bolsillo que distingue por colores las actividades que hay en las distintas secciones, artes escénicas, con el Bérgido único en Río Selmo, castillo, museos, biblioteca, centros cívicos. Por primera vez se incluye una programación de los centros cívicos con un calendario de todas las actividades que se desarrollan, que es increíble todo lo que se hace en los centros cívicos, y a veces pues bueno, no se difunde más que en un sector que realmente está interesado y el resto que potencialmente podría estarlo pero no lo conoce. Entonces, bueno, pues ahí está la programación del trimestre desde abril hasta junio. Además, trimestral, como estamos viendo, sí. También poniendo en relieve pues, la programación del patrimonio industrial, también diferentes talleres para los más pequeños, para los más mayores, que también se les está teniendo en cuenta. Yo creo que esa fusión intercultural, y también estamos hablando de diferentes edades que enriquecen nuestra ciudad, ¿no? Porque muchas veces o hay muchas actividades para los niños o pocas actividades para los más mayores. Entonces ahora tenemos el cupo completo y perfecto, muy equilibrado, y eso también pues dice mucho, ¿no?, de una ciudad en la que se toma el pulso por el interés por la cultura, y como dicen, Ponferrada también es música en el camino, y todos juntos pues hacemos esa música, ¿no?, que vamos a poder disfrutar a lo largo de estos 3 meses. Conciertos muy variados, que a mí me llama la atención que vamos a contar con grandes profesionales, tanto a nivel de orquesta como a nivel de dúos, de tríos o incluso pues solistas. Claro, ahora tenemos, bueno, en artes escénicas y musicales, en el Bérgidum y en el Río Selmo, hay la programación de artes escénicas que finaliza con el abono de Ancha 15, y después tenemos estos conciertos, efectivamente, dándole un protagonismo importante a la música local. Entonces tendremos pues la banda de música Ciudad de Ponferrada, tendremos la orquesta Cristóbal Hafter, en fin, Ponferrada, la ciudad de Ponferrada. Después vamos a tener también la programación de conciertos de, por ejemplo, Feten Feten, con este grupo tan conocido que va a ser en junio, Lolo Moldes. Isaac Etnora y Feten Feten. Eso es. Lolo Moldes, que había sido cancelado por la pandemia, y bueno, pues... Y lo hicimos hace muy poco, Conchi, una entrevista, bueno, fue de las más divertidas porque tuvimos que hacerla a través del Zoom, no llegaba a la televisión porque estaba de viaje y bueno, pues le pilló mucho tráfico. Y justo además llegaba para dar el concierto que tuvo que cancelar desgraciadamente debido a la situación, ¿no? Exactamente. Entonces ahora sí que nos alegra enormemente que este gran artista llegue y que pueda pues desarrollar con total normalidad este concierto tan esperado, que ya son ganas. Claro que sí, por eso que realmente pues es una programación muy variada y que retomará algunas cuestiones que quedaron en el tintero y que todos tenemos muchas ganas de que se realicen. Por supuesto que sí, y además hacemos balance y pensamos, bueno, a lo largo de esta pandemia, qué momentos más complicados, pero también ha habido anécdotas muy divertidas, nos hemos dado cuenta que hace más el querer que el poder, ¿no? Porque muchas veces incluso pues se pueden mover montañas para poder preparar entrevistas, para poder estar en contacto con nuestros artistas, y que muchas veces pues no son esas fechas las que se van a realizar esos conciertos, pero no es hasta el próximo año, se aplazan, vuelven. Nos y lo hemos acostumbrado, es verdad, a tener un poco más de flexibilidad, también de paciencia, y después a disfrutar las cosas con el doble de energía. Desde luego que sí, además llega el buen tiempo, las actividades al aire libre priman, las actividades que se realizan también en los barrios, ¿no? Para darle ese pulso, para darle ese dinamismo, que eso es muy importante. Y bueno, las exposiciones también a mí me parecen impresionantes porque son exposiciones muy diferentes unas de otras, pero que le dan ese matiz pues tan intergeneracional, ¿no? Hablamos de emigrantes. ¿Quién no ha sido un emigrante? ¿Quién no conoce en su familia personas que hayan tenido que emigrar? Ahora en esta exposición que se habla de Destino a Buenos Aires, ¿cuántas
personas Sí. que conocemos han tenido que, Exactamente. de nuestros antepasados o de nuestra familia también reciente, ¿no? Buenos Claro. Aires, por poner un ejemplo, Argentina, pero en muchos otros países. De pintura también con Miguel San José, que también tenemos en junio una exposición Y increíble. después también que al ser exposiciones que se desarrollan en nuestros museos, Sí. pues también incentivan que nosotros mismos nos veamos también invitados a visitar los museos que tienen Eso es unas verdad. magníficas colecciones propias y que muchas veces, bueno, pues lo vas dejando para otro momento, no piensas que sea nunca, bueno, pues ya lo veré, y de paso que, bueno, pues está este reclamo de fantásticas exposiciones con distintas temáticas, pues podemos aprovechar para visitar los tesoros que tenemos en nuestros museos. Por supuesto. Y bueno, y a mí una de las cosas también que más me gusta hablar contigo es de idiomas, ¿no? Ya. Porque gran experta, Sí, por bueno. supuesto, como antigua directora de la Escuela de Idiomas, ahora también volvemos a retomar bueno, ese ciclo de cine británico, Sí, en las que me Casas de la parece que es Cultura. súper variado, dándole la importancia al humor, que eso también se necesita. ¿No? Y bueno, pues con títulos tan, pues que lo puede comentar Conchi, que os van a sonar, por ejemplo, Alfie, Bend It Like Beckham, por ejemplo, Saturday Night and Sunday Morning, The Full Monty, ¿no? Que no ha visto la película. Y yo creo que bueno, pues tenemos una gran variedad de películas para poner también a prueba nuestros idiomas. Y en este caso pues se apuesta por el inglés, esa traducción simultánea, que viene muy bien, ¿no? Entonces las oportunidades las tenemos, muchas veces lo que falta es la información y lo tenemos aquí pues en este Con librito, una agenda ¿no? cultural, exactamente. Todo lo que necesitábamos, ¿no? Entonces es verdad que, ya que hablamos también de idiomas, el Camino de Santiago, vuelve a retomarse esa actividad de los peregrinos, Sí. esa oportunidad para poder también Claro, charlar con ellos. es también el objetivo el poder tener esa actividad cultural que Sí. en el próximo programa, que ya será de la actividad del verano, pues ahí tener muchos guiños también a los intereses de los peregrinos que pasan por nuestra ciudad y que además de estar haciendo el camino, pues puedan tener a mano la oferta cultural. Vamos a tener el corteza de encina, vamos a tener caminos de música. Entonces, bueno, pues igualmente para poner en valor nuestro patrimonio con actividades culturales y que estén disponibles para los visitantes y para los peregrinos y bueno, que nos sitúen como ciudad cultural. Por supuesto que sí, además cada vez con más ganas, con más fuerza, cada vez estamos mejor situados en el mapa y no porque no nos hayamos movido, sino porque cada vez somos más conocidos también gracias a las redes, gracias a la difusión y hablando de este intercambio internacional, ¿no? Porque son los mismos peregrinos que muchas veces recorren año tras año estos lugares, tan emblemáticos del Bierzo, para volver a repetir, pero también ya con otro tipo de atractivos, ¿no? Con otro tipo de interés cultural, gastronómico, se quedan ya unos días para disfrutar de nuestra ciudad. Y tienen el camino francés, tienen el camino de invierno, tenemos también la posibilidad, como somos cruce de caminos, de tener muchas ofertas también vinculadas al camino. Entonces realmente sí que por ahí podemos estar orgullosos de que nuestra ciudad tiene mucha oferta cultural y turística para todo el que quiera pasar por aquí. Y ya justo en la última página, que parece que siempre buscamos, esto es como cuando estamos leyendo un libro, siempre queremos anticiparnos un poco, a veces lo hacemos un poco mal, pero se nos van los ojos cuando vemos casi en la última página la noche templaria, ¿no? Del 30 de junio al 3 de julio. Y es una de las noches también más esperadas, es también una semana muy intensa, muy mágica. Eso y bueno, yo creo que es perfecto para darle la bienvenida al verano. Claro, ¿no? Ahí está. Eso será ya el objeto de la próxima. Bueno, presentaremos el programa ya no tardando mucho porque estamos trabajando en él, pero efectivamente pues ya es el arranque de esa programación de verano, la noche templaria y ya los conciertos. Que se nos pasa el tiempo volando. Volando, Pues sí, que yo no me daba debemos cuenta. de ser mayores ya. No, que es que 2 años así, Sí, eso sí. es que da vértigo. Ha sido un paréntesis que nos ha dejado así un poco como que no lo hubiésemos vivido igual, Sí, pero sí. bueno. Parece ser que en la vida de algunos se ha dado al pause y parece que la vida no pasa, pero está ocurriendo. Por así eso que ahora hay que estar disfrutarla. abiertos a disfrutarlo todo y además la noche templaria va a tener un nuevo planteamiento, muchas actividades, muy participativa, muy abierta
Y entonces, bueno, pues nada, tenemos que estar todos preparados para disfrutar todo y bueno, y con mucha salud. Con muchas ganas, salud, efectivamente, que no nos falte y sobre todo pues con esa participación, ¿no?, de todos los ciudadanos. Esa es la intención, que sea muy participativo. Por supuesto que sí, Conchi, como siempre un auténtico placer. Muchísimas gracias, igualmente. Y bienvenida, porque hacía unos cuantos meses sí. Que no nos veíamos, porque es verdad que al ser el magazine en directo es complicado compatibilizar los horarios, pero a partir de ahora, como tenemos más actividades al aire libre, nos vamos a ver más. Nos veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas María. gracias. Nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto del plató y también vamos a trasladarnos casi pues, con nuestro pensamiento y a través del Zoom hasta La Cabrera, donde ya se encuentra Raquel Vila Palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Vamos a ver si podemos establecer conexión con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, buenas, bien. Buenas. Bueno, hoy ha sido imposible que te trasladaras hasta las instalaciones de la 8 Bierzo, pero lo importante es comentar, ¿no? En breve vamos a tener también la ayuda de Susi, de Susana y Suso, también de la Escuela de Gaitas de Villafranca, para hablar de esta grandísima polémica que se está generando con el tema de los molinos eólicos, ¿no? Pero también queremos hablar de nuestros alrededores, también queremos hablar del medio ambiente, del grandísimo patrimonio histórico y natural que nos envuelve, así que yo creo que es el momento adecuado. Este sábado habéis tenido una concentración en la que aproximadamente un centenar de personas han congregado para hablar de temas de mucha actualidad, pero también de temas muy históricos, porque donde te estás encontrando ahora mismo podemos decir que es también uno de los mayores patrimonios y se ha encontrado un grandísimo legado romano. Cuéntanos, Raquel. Sí, mira, esto último que mencionabas es aquí lo más importante de la zona en cuanto a patrimonio romano es la red de canales de las médulas. Esta red son en total algo más de 1.300 kilómetros de trazado de canales a diferentes alturas que eran los que por los que se llevaba el agua con la que se pudo hacer lo que hoy son las médulas. Las médulas todos sabemos que es una montaña desgastada con fuerza hidráulica y ese agua recorría gran parte de la Cabrera. Son unos canales que se conservan prácticamente en su totalidad. Dentro de la Cabrera hay unos 700 kilómetros y el resto transcurre por el Bierzo y también por comarcas, por Maragatería. Sí, efectivamente, tenemos que decir que esta era una tierra de paso, una tierra en la que también podíamos contar y volver otra vez a los orígenes de diferentes oficios, ¿no? Por poner diferentes ejemplos, vamos a hablar de que desde segadores, empañaderas, costureras, pasaban a caballo por las diferentes sendas y caminos, ¿no? También se llevaba y se traía el ganado. Todo esto fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Y por supuesto a través de esas diferentes necesidades y del comercio, pues se fueron desarrollando también diferentes sinergias, ¿no? Y diferentes negocios, pero sin dejar atrás ese pasado romano, ese pasado que ahora mismo está aconteciendo para poner en valor un lugar que, como hemos dicho, no solamente es histórico, un lugar también de referencia. Si en otros lugares han visto, como por ejemplo en Zamora, ese altísimo valor que tiene la Cabrera, que colinda con el Bierzo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Sí, aquí estamos hablando ahora concretamente por el encuentro que tuvo lugar el sábado del tránsito por la frontera entre Cabrera y Zamora. Las comarcas de Carballeda y Sanabria son los vecinos del sur de Cabrera y se sabe que bueno, ese tránsito existe desde los romanos y después, como bien has dicho, fue evolucionando con el tiempo, con las necesidades. Había comercio en uno y otro lado de la frontera, había trueque, había relación
muy regular entre los habitantes de los dos lados de la sierra. Y también, bueno, se colaboraban en algunas tareas, como por ejemplo en las labores del lino se colaboraba en uno y otro lado. Se crearon familias, también hay testimonios que cuentan pues también colaboración en la agricultura. Se ayudaban unos a otros a trillar el grano, a guardarlo. Y la frontera estaba surcada de sendas y caminos por los que pasaban, estaban en plena actividad. Ahora algunos de esos caminos perduran todavía, pero gran parte de ellos han desaparecido. Y bueno, eso es uno de los trabajos que se llevan haciendo ya durante los últimos años, bastantes años, la idea de recuperar caminos y sendas que existieron, que se sabe dónde están, algunos se pueden localizar perfectamente. Y por ese lado, la comunicación entre Cabrera y Zamora también. Efectivamente, Raquel, y de lo que estamos hablando también es que ahora mismo, con esa insistencia de crear esos 15 macroproyectos, que 2 parece que ya están en vigor, se está poniendo en peligro, ¿no?, esa validez del territorio y sobre todo pues el cuidado de nuestro medio ambiente. Y hablaremos también a continuación con nuestros 2 invitados que también se encuentran en plató sobre los peligros que podemos tener con estos macroproyectos eólicos, que también hay otro tipo de alternativas. ¿De qué tipo de alternativas estamos hablando? Pero ¿por qué es importante conservar esa riqueza paisajística? Y también, si hablamos de transición energética, ¿a qué nos referimos? Sí, este fue el motivo de volver a unirnos como vecinos, fue este. Compartimos 15 macroproyectos eólicos que, bueno, está claro que supondrían un cambio total y absoluto en la zona, empezando por el paisaje y siguiendo pues por la vida normal tal cual se ha llevado hasta ahora. Me preguntabas los peligros que esto supone, las afecciones. ¿Por qué es importante conservar todo esto? Es importante porque es lo que somos y es lo que tenemos. Es por lo que estamos aquí y por lo que podemos seguir aquí. Y es por lo que se lleva, vuelvo a repetir, muchos años trabajando por parte de colectivos y personas a título individual. Un volumen de trabajo muy grande, llevado a cabo por diferentes personas y entidades. El Instituto de Estudios Cabreireses, la Asociación para el Desarrollo Rural del Bierzo y la Cabrera, la Asociación Cabrera Natural, en diversos aspectos han hecho un trabajo ya que ya está realizado, considerable en cuanto a conservación y en cuanto a continuidad de la vida en estos lugares, con toda la importancia que tienen. Son varios aspectos. Está el aspecto cultural, el aspecto social, el económico, de subsistencia de estos pueblos, y también el ambiental. Todos y cada uno son importantes de por sí. Que se lleve a cabo esta cantidad de macroproyectos que se presentan por separado, en total son 15, los que compartimos con los vecinos de Zamora. Luego, dentro de las delimitaciones de cada comarca hay más. Allí en Zamora tienen también proyectos de plantas solares que ocupan extensiones de más, perdona porque se me ha cruzado el dato ahora, son en uno de los proyectos fotovoltaicos son más de 600 hectáreas y tienen 3 proyectos fotovoltaicos por ese lado, solo en el norte de Zamora. Y estamos hablando también de la Cabrera, que es el suroeste de León. En el resto de las 2 provincias hay más todavía. Entonces, esto se presenta todo por separado, pero si en la realidad, sobre la práctica, es una inmensa invasión, es un enorme polígono industrial. Desde luego que sí. Raquel, si te parece, vamos a establecer también comunicación con nuestros 2 invitados que están en plató. Me voy a trasladar hasta aquí otro punto
importante de debate. ¿Qué tal? Susana Dávila, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está Suso Nieto? Hola. De la Escuela de Gaitas de Villafranca. Bueno, estamos escuchando a Raquel, creo que es muy importante lo que está comentando. Al final, como dicen, la unión hace la fuerza, hay que ser respetuosos con nuestro territorio y hay otras formas y otras alternativas de hacerlo. De hecho, este fin de semana os habéis reunido en el Teatro Villafranquino, ¿no?, para hablar de estos temas también y lo que acontece aquí en Rural Sostenible. Bienvenidos. Gracias, María. Gracias. Pues sí, este fin de semana, el sábado, hemos estado pues diferentes asociaciones, diferentes agentes sociales del territorio en una jornada en el Teatro de Villafranca para dar una información objetiva totalmente de lo que va a suponer, ¿no?, la instalación de los 7 macroproyectos que tenemos solamente en la zona noroeste de nuestra comarca. Dar esta información que muchas veces no nos cuentan, ¿no?, tanto las empresas como los medios de comunicación, y mostrársela a la población, pues un poquito la letra pequeña, ¿no?, de todos estos proyectos para que la gente pueda disponer de una realidad que va a ser plausible si realmente esto se lleva a cabo y bueno, luego que la gente pueda decidir realmente si está a favor o en contra, pero con todos los datos, con toda la información encima de la mesa, no simplemente con los mantras, ¿no?, que nos cuentan las empresas de que esto va a generar empleo y trabajo. Cuando desglosamos un poquito toda esta información, vemos que esto no es una realidad, sino que simplemente es lo que nos quieren hacer llegar. Además vamos a hablar del impacto cultural, que muchas veces se nos olvida, ¿no?, pero estamos viendo ahora mismo estos molinos eólicos y pensamos, bueno, ¿y esto realmente qué tiene que ver con el impacto cultural? ¿Existe, no, ese impacto? Cuéntanos. Bueno, evidentemente existe porque el eje sobre el que versamos un poco la charla informativa es el eje que iría desde Castroventosa hasta el Cebreiro, con todos los municipios aledaños, que son bastantes. Es el corredor por el que pasa el Camino Francés de Santiago, que es patrimonio mundial. Evidentemente, que un BIC de esa categoría esté flanqueada por unos molinos que tienen 205 metros de altura y sus correspondientes líneas de evacuación, pues cuanto menos, incluso se llegó a concluir que incumple la normativa de patrimonio cultural, igual que se incumplen otras normativas respecto a las masas forestales, bueno, en lo relativo a la biodiversidad y al medio ambiente. Y que estamos hablando de otras alternativas energéticas sostenibles, Las hay, ¿no?, claro. y que existen, y precisamente nos vamos a preguntar por qué la implantación en el Bierzo, en la Cabrera, de estos parques eólicos y no en cualquier otro lugar, que quizás no es por denotar, ¿no?, pero quizás tienen menos riqueza paisajística y esto, como decimos, también es un bien de interés cultural y natural. Claro, sabemos, lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no?, de que hay otras alternativas. De hecho, en las jornadas del sábado tuvimos una persona, un villafranquino, que se dedica a generar estas alternativas, a trabajar con estas alternativas, y nos dejó ver cómo las energías renovables se pueden implantar mediante unos sistemas respetuosos, no tanto con la biodiversidad como con el patrimonio, como con las personas, ¿no?, que habitamos estos territorios, mediante comunidades energéticas, mediante políticas de ahorro y eficiencia energética, con instalaciones dimensionadas en el territorio. Hay otras formas y eso también lo queremos ver, porque no es un no a costa de todo, sino que estamos en un momento decisivo socialmente en el que tenemos que hacer una transición, nadie lo niega, pero esta transición la podemos hacer pues de otra manera, que las renovables sean responsables realmente, y que si las renovables se quieren implantar porque es necesario, ¿no?, reducir las emisiones de CO2 y todo esto, ¿no?, que llevamos hablando un montón de tiempo, pues también tenemos que respetar, porque las emisiones de CO2 vienen de unas industrias, pero también tenemos unos bosques que son los sumideros naturales de CO2, que hacen un papel muy importante dentro de esa transición. Entonces, si realmente nos estamos cargando, estamos deforestando estos bosques, realmente es coherente la transición que estamos planteando, es justa. Claro, efectivamente. Entonces, esto es verdad,
que hay gente que no le gusta escuchar lo que se está hablando y de lo que se está tratando a lo largo de estos meses, pero yo creo que es importante, y como estamos hablando, realmente si somos justos, si somos responsables, como bien también nos puede decir y afirmar Raquel, que está al otro lado de la pantalla, juntos, la unión hace la fuerza, juntos todos podemos crear otro tipo de eficiencia energética y alternativas también igual de sostenibles, ¿no? Mejores. Raquel. Sí, por supuesto. Recalcamos una y otra vez que no se está ni intentando frenar la transición energética, también paralela a la transición ecológica. Para ser la transición energética hay que hacerla. Nosotros nunca querríamos poner un freno. Es algo que se llevaba sabiendo desde hace mucho tiempo ya que es necesario y es urgente. Lo que ocurre es que se ha planificado de una manera en la que los perjuicios pueden ser igual de graves que si no se llevase a cabo. No tiene sentido llevarlo adelante de la manera en que está planificado. Es un error. La manera correcta existe y es posible, y eso es lo que queremos y seguiremos haciendo lo posible para que llegue a los organismos competentes que deciden. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos a ir acabando, pero aquí está otra iniciativa que me gustaría compartir, una mesa redonda para debatir efectivamente sobre este tema que no solamente es de actualidad inminente, sino también apremia, ¿no?, que realmente los ciudadanos sean los que deciden sobre esto, ¿no?, porque al final alguien nos ha preguntado también. Exacto. Creo que es el momento. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, seguimos ya en la recta final de nuestro magazine y ahora sí nos acompaña Israel López, nuestro compositor también de cabecera, ya nuestro cántabro ya afincado en el Bierzo, así que ya, sí, ya prácticamente berciano de corazón. Sí, ya me han dado el carné y todo. Ya te han dado el carné, es verdad. Y tenemos una cita este viernes, ya sabéis, viernes 22 a las 8 de la tarde en el Vergidum con la orquesta Cristóbal Hafter. Yo creo que es una maravilla la sinfónica, sí, porque vamos a disfrutar de algo totalmente único y diferente, de un concierto llamado así, Victoria's Secret 2. Y ahora nos contarás qué es lo que nos vamos a encontrar, cuáles son las maravillas, esa nueva pieza compuesta por ti, pero también vamos a hablar de las maravillas de Mozart. Así que arrancamos. Bueno, la cuestión, el concierto parte con la obra mía, que no es un encargo de la orquesta como tal, sino de la Camerata, que hace 10 años este año, y bueno, pues como conmemoración y demás, pues Daniel Bombín, que es el director artístico, me llamó, ¿no? Que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Eso es. Y me dijo, oye, pues tengo ganas de que hagas algo con nosotros y demás. Entonces yo le dije, mira, tengo una pieza que funcionó muy bien, que se llama Victoria's Secret, precisamente, que era para 2 orquestas, ¿no?, que me la encargó la Oviedo Filarmonía, y dije, me gustaría hacer una segunda parte, y justo en eso me dijo, pues mira, lánzate, pero que sea, solo la única indicación que me dio fue que fuese para orquesta de cuerda, que es la base de la orquesta. Especial viola, violín, ¿no? Eso es. Incluso en esta obra hay una pequeña intervención de la viola solo, de los violines resaltan bastante. Entonces lo original de esta pieza es que yo dialogo con Tomás Luis de Victoria, que es digamos que es el gran polifonista del siglo XVI español. Eso es. Y entonces, bueno, pues conjugo lo que son técnicas actuales de los instrumentos, de orquestación y demás, con motetes del siglo XVI, del Renacimiento, del siglo oro español. Una maravilla, además.
pues muy ecléctico, Sí. muy diferente también a lo que estamos acostumbrados y también para todos los públicos, que todo hay que decirlo, que Sí, se anime sí, sí. toda la gente, desde los más jóvenes a los más mayores, pero a los más jóvenes yo creo que les va a gustar, ¿no? Porque Sí, porque es se educar acerca, el eso oído. es. O sea, intentamos, como que les llama más a ellos, ¿no? Que eso Sí. es yo creo que es lo interesante, que estas nuevas cosas siempre llaman más a los jóvenes que quizá al público más experimentado o senior, ¿no? Podemos Sí, decir. y además que también vamos a contar con la jovencísima Raquel Cobo, pero Eso es. porque sea jovencísima no deja de ser virtuosa, porque es un lujazo poder contar con ella a la Eso es. viola y creo que tenemos los ingredientes perfectos. Sí, no, esa segunda parte con la Sinfonía Concertante de Mozart para violín y viola como conjunto solista, en el que van a tocar Raquel Cobo a la viola y Daniel Bombín, también director artístico, el violín en este caso, que es una maravilla. Sí. La verdad que ya necesitábamos, lo estábamos comentando, este tipo de eventos, este tipo de actividades. La música también nos transporta, la música nos eleva y es una oportunidad más ya de arrancar, después de esta Semana Santa, continuar Eso es. con diferentes actividades culturales y también abrir la puerta, ¿no? Como estábamos comentando, a la gente joven. Sí, exactamente, además que la gente lo que tiene que ir a los conciertos ya es a disfrutar, ya sin ningún tipo de etiqueta de... Si quieren aplaudir entre movimientos, que aplaudan entre movimientos, que bueno, abuchear no, por favor, pero que la cosa es disfrutar. Y ya después de todo este tiempo, con tanta restricción de conciertos y actividades, ya por fin podemos, parece que todo ya cobra luz, ¿no? Y es verdad que ya está cobrando más pulso el hecho de que la gente se vuelva a congregar, que incluso podamos disfrutar también de este tipo de eventos al aire libre, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con el Vergidun, el teatro de aquí de Ponferrada, que aparte de ser un entorno maravilloso, yo creo que es un lugar perfecto de encuentro, así que... Sí, no se puede pedir más. Es el la momento verdad. de ya ir reservando las entradas, que luego siempre nos pasa que a última hora, ¿verdad? Luego de repente alguien se queda fuera. Pues, Nos quedamos a las puertas y no puede ser. no, hay que aprovechar el momento, ahora ya están a la venta, ya se pueden reservar y que nadie se quede sin su entrada, que es un concierto para disfrutar. Eso es, y hablábamos de volver otra vez a los conciertos al aire libre, pero bueno, esta semana ahora nos contará nuestro querido hombre del tiempo cómo vamos a vivir esta semana, así que no hay mal que por bien no venga, como dicen que va a cambiar el tiempo, pues ya tenemos una oportunidad más de hacer una actividad en la que no nos vamos a mojar, pero nos van a llover las ideas para seguir creando diferentes eventos y para vosotros también un gran aliciente, ¿no? Sí, desde luego hay unas ganas pero enormes ya por fin de eso, de encontrarse con el público y la experiencia, ¿no?, del directo, que es lo bonito realmente. Así es. Israel, pues muchísimas gracias. Desde Muchas aquí gracias a vosotros. Animamos a todas aquellas personas que estén interesadas en sacar las entradas, que aprovechen ya. Y ahora sí vamos a establecer conexión con nuestro querido hombre del tiempo, porque la verdad que, bueno, no tengo yo muchos datos precisos, pero él nos los va a comentar. Pero efectivamente, creo que el tiempo va a cambiar y no va a ser, además, como dicen que no siempre llueve a gusto de todos, no va a ser a nuestro favor, lógicamente, pero nos lo cuenta Manuel Antonio Mora. Muchísimas gracias, Israel, y establecemos esa conexión con Manuel Antonio. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como dicen, ahora mismo las temperaturas van a volver a caer en picado. Y volvemos a las bajas. Otra vez ya pensábamos que nos estábamos olvidando del abrigo, vamos a tener que recuperarlo, no incluso rescatar el paraguas. Pues sí, la verdad que se va a producir un cambio de tiempo muy notable, un cambio brusco, con el paso de un frente frío que empezará esta noche ya a afectar al norte de León, pues bajarán las temperaturas, una bajada que puede ser incluso extraordinaria, es decir, más de 12 grados en cuanto a las máximas, y también precipitaciones que serán muy bien recibidas porque en el noroeste de Castilla y León pues hay un déficit de precipitaciones y por tanto será muy positiva pues estas lluvias que se avecinan. Esa inestabilidad también podría haber chubascos y alguna tormenta, y a partir del jueves por la tarde nos afectará otra borrasca y de nuevo precipitaciones bastante generalizadas.
La verdad que no hemos tenido unos meses muy lluviosos, también la lluvia es más que necesaria, por tanto esta semana sí que van a volver las precipitaciones. Sin embargo, no vamos a cerrar con un abril excesivamente lluvioso, ¿no? Porque también, como suelen decir ese refrán, cuando marzo mayea, mayo marcea, no sé si se va a cumplir exactamente. Bueno, la primavera es muy variable, hay Sí. unos cambios bruscos de tiempo, entonces todavía, a falta de que termine el mes de abril, no podemos hacer un balance, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este brusco cambio de tiempo también va a traer nieve en las montañas, además la cota estará relativamente baja, en Sí. torno a unos 1000 metros puede estar mañana. Entonces esa nieve también durante el deshielo pues dará lugar a que aumenten las reservas hídricas. Por tanto, el mes de abril todavía es pronto para hacer un balance. Sí es importante, como resumen de esta semana, es el empeoramiento del tiempo a partir de mañana, temperaturas bastante bajas para la época del año, sobre todo las máximas, volverán las heladas en zonas altas y bueno, habrá que ver cómo termina la semana y ver cómo empieza la próxima semana para ver cómo termina el mes de abril. Muchos de nuestros espectadores se preguntan, bueno, esperemos que solamente sea una semana y que como nos estamos acostumbrando a estos rayitos de sol, a este buen tiempo, sí, a finales de abril volverá otra vez esa normalidad, teniendo en cuenta que bueno, nos encontramos en primavera, es verdad que puede llover, pero que las temperaturas normalmente no suelen ser tan bajas. Sí, lo que ocurre es que las predicciones ya más de 5 días, en este caso casi avanzamos una semana, pues pierden muchísima fiabilidad. Entonces, realmente es difícil hacer un pronóstico a tan largo plazo, superior a una semana. Lo importante es lo que ya he comentado, es quedarnos con el balance de esta semana, esas lluvias que serán muy bien recibidas por el campo, por ese déficit de precipitaciones que venimos arrastrando y bueno, pues habrá que esperar unos días para conocer con más exactitud cómo puede ser la semana que viene. La verdad que hemos tenido una Semana Santa un tanto atípica, y podemos decir atípica porque normalmente cada vez que es Semana Santa parece que las procesiones no tenían tanta suerte a la hora de salir a la calle porque siempre tocaba lluvia. Sí, ha sido una semana que podemos distinguir dos periodos. Lunes y martes santo hubo precipitaciones, se suspendieron a causa de la lluvia bastantes procesiones en toda Castilla y León y ya a partir del miércoles hubo una mejoría notable con temperaturas además por encima de lo habitual, con lo cual el balance, pues hay que distinguir esos dos periodos. La primera parte, el lunes y martes santo, y a partir del miércoles santo, pues hubo estabilidad, buen tiempo y permitió el lucimiento de esas procesiones tan esperadas porque durante la pandemia no hubo, ¿no? Así es, ya teníamos ganas de retomar esas costumbres, esas tradiciones y por supuesto si nos acompañaba el buen tiempo creo que el resultado es más que favorable. Ahora, como dicen, no siempre dura siempre lo bueno y lo malo no es eterno, pues hay que volver a ese balance, volvemos con esa semana de precipitaciones, esa semana en la que las temperaturas están en descenso, pero ojalá podamos disfrutar de imágenes como las que estamos viendo, de estos cielos despejados, la primavera floreciendo y también tenemos que comentar que estamos en una época fantástica aquí en El Bierzo, ¿no? En un entorno paisajístico inigualable. Sí, desde luego que el balance final de la primavera pues será seguramente el climatológico, es decir, que poco a poco irán recuperándose las temperaturas y sí que hay que recordar que en primavera son frecuentes los chubascos, las tormentas, Sí. pero eso no impedirá que habrá muchos días, por supuesto, en que luzca el sol. Por supuesto que ya lo vamos necesitando y, como suelen decir, es nuestra mejor vitamina. Si hablamos también de alguna anécdota, también a nuestros espectadores les gusta
mucho enviarnos fotografías, les gusta compartir con nosotros bueno, y hablar del tiempo, porque parece que no, pero siempre es uno de los recursos también que más favorecen en una conversación. ¿Alguna anécdota que haya ocurrido a lo mejor en las recientes, en estas últimas semanas, que podamos comentar o que nos haya parecido gracioso? Manuel. Pues bueno, realmente no me viene a la memoria así ninguna anécdota. Lo que sí que es cierto que la memoria meteorológica es muy liviana, es decir, que enseguida se olvidan los fenómenos meteorológicos. O sea, es difícil recordar el tiempo que hubo pues, hace 10 o 15 días en una fecha concreta, ¿no? Y únicamente permanecen en el recuerdo aquellas anécdotas asociadas a eventos, ¿no? Por ejemplo, el día de la boda, el día de una comunión, son los días en que generalmente suele haber más anécdotas, ¿no? Desde luego que sí. Y, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de fenómenos en los que nuestros espectadores nos mandaban incluso comentarios así de graciosos de volveremos a sacar las jaimas o algún otro acontecimiento que tengamos que destacar. De momento creo que el tiempo nos va a dar un respiro, ¿no? Sí, bueno, seguramente pues a los ciudadanos les llame la atención este cambio brusco del tiempo, ¿no? Porque obviamente con temperaturas por encima de 20 grados, pues mucha gente habrá recurrido a la manga corta, a las bermudas, a las sandalias, y realmente se van a sorprender los que no estén bien informados pues del cambio brusco que va a ocurrir a partir de mañana, ¿no? Por supuesto que sí, pero como dicen, hay que tener la información en el bolsillo, nunca mejor dicho. Te mandamos un fuerte abrazo, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Todos necesitamos ese plus de ánimos, porque es verdad que el tiempo nos afecta en nuestro estado de ánimo, así que ya vendrán semanas mejores. Muchísimas gracias. Bien. Pues gracias a vosotros, un placer. Un placer. Y nosotros, para finalizar el magazine, tenemos ya apenas 2 minutos escasos, pero nos acompaña Elisa Vázquez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, a la carrera. Buenas tardes. Habrás venido, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos, porque tenemos 2 minutitos, pero vamos a decir que también nosotros queremos desde la 8 Bierzo dedicar esta semana a la literatura, esta semana a la lectura y, por supuesto, a la literatura juvenil infantil, ¿no? Y pues no sí. podías faltar. Como siempre, ya sabes que es a la que me suelo dedicar, aunque ya edité, también publiqué para más mayores, pero vuelvo con un libro que le tengo especial cariño porque se publicó en marzo del 20, o sea, en plena pandemia. Y entonces, claro, no se ha podido hacer más promoción de la que, o sea, toda la promoción que se debería haber hecho. Está gustando mucho en los colegios y lo presentamos con la colaboración de uno de los colegios de aquí de Ponferrada, creo que va a ser el Colegio Navaliegos, el día 20, que es este miércoles a las 11 de la mañana, en la feria. Pues la verdad que ahora mismo las actividades, como decimos, aunque no nos acompañe en este caso el tiempo al aire libre, ya son necesarias, ¿no? Sí. Y a todos los niños les gusta que les cuenten cuentos, pero muchas veces, ¿cómo contar un cuento? Ese es el secreto. Pues sí, y en el caso de los míos es difícil. Yo siempre he dicho que yo no soy cuentacuentos porque los míos son novelitas. Lo que pasa que en el caso de Marta y Brando sí que es verdad que es una de las para más pequeños, es decir, para 8 años aproximadamente, algunos también de 7 ya lo están leyendo y les gusta mucho, y es más corto, porque es el primero de, esperemos que de una saga, ¿no? Entonces se puede interactuar con ellos, se puede contar la historia, se puede resumir un poco, y yo creo que va a gustar y que va a estar muy bien. A los niños les gusta preguntar mucho. Mucho. Y además, en este caso yo creo que me preguntarán más porque me acabo de enterar, vengo de Murcia, llegué ayer de Murcia y resulta que me acabo de enterar que el colegio que va, ya te digo, es Navaliegos, a participar en este cuentacuentos. Y es que yo soy alumna de Navaliegos. Fíjate qué casualidades. Claro, y encima Marta y Brando están inspiradas en aventuras y cosas que hice yo en el colegio cuando iba a Navaliegos. Entonces, creo que eso va a causar más expectación en los propios alumnos de este colegio, me imagino. También uno de los secretos, porque ahora mismo, si te rodeas de madres que tienen niños, adolescentes, ¿qué libro pueden leer los niños para que se sientan realmente atraídos por la lectura? Muchas veces no podemos forzar, ¿no? Hay que darles
esa libertad para que Sí. elijan, pero temas interesantes. ¿Y les gusta el misterio? Les gusta mucho, mira, el misterio, les gusta mucho Sí. las aventuras, la magia, Mucho, bueno, este mucho. es Marta y Brando, Magia Traviesa, les gusta el misterio, la magia, las aventuras, y les gusta mucho, yo siempre lo digo, y si no, cada uno de nosotros podemos recordar cuando íbamos al colegio, las aventuras de colegio, con la pandilla, con los Sí. compañeros. Y es Les verdad, encanta. y es verdad. Yo creo que tenemos que retomar Sí. todas aquellas anécdotas, convertirlas en literatura y que nuestros niños también, como dicen, a mí me gusta escribir, para escribir hay que leer mucho. Muchísimo. Y es verdad que tú lo sabes bien porque al final ese pulso, ¿no?, entre la lectura y la escritura. Y claro, hablamos de fomentar la escritura y la literatura, que muchas veces no es fácil, y aquí en nuestro país no tenemos tantas ayudas como, por ejemplo, No. se tienen en otros países europeos, ¿no? Exactamente, y no solo no tenemos ayuda, sino que el mundo ahora mismo es un mundo de imagen, Sí. de rapidez, de inmediatez, entonces la lectura requiere un poco de reflexión, de pausa, Eso. y es difícil, pero no conviene forzar. Lo que sí yo agradezco, desde luego, siempre lo hago, en los colegios, las profesoras y profesores que se implican en esa labor, y cuando se implica el equipo de profesionales se nota luego también. Muchísimo. No solo en casa, sino en los colegios también se nota mucho. Entonces agradezco. Iré al de la Placa con Loli también el Qué viernes, bien. iré a Campo de la Cruz el lunes. Es decir, agradezco Una mucho. ruta literaria. Sí, y en este caso esta ruta la hago también siempre con Marta y Brando, que es ahora mismo es el niño mimado mío, porque estoy deseando que lo conozca todo el mundo, que se divierta, porque es muy Por divertido. Los niños se ríen, bueno, ya hemos estado aquí también Sí. con el Colegio de San Ignacio y se lo pasan muy bien, la verdad. Y de eso se trata, sobre todo en las primeras edades, que la literatura les haga pasarlo bien. Efectivamente, que desarrolle su creatividad, su espíritu crítico también, Sí, ¿no? también. Porque los niños son Buah, No, el madre peor mía. público, el mejor y el peor. Sí, vamos. porque son los más sinceros. Sí, te lo Eso dicen sin duda. tal cual, sin ningún problema y sin ninguna cortapisa, y eso, bueno, es muy bueno también, claro. Desde luego Claro que que sí. sí. Así que por una vez también no nos vendría nada mal arrancar la semana siendo un poco niños, retomando Pues sí. esas buenas costumbres, retomando la ilusión y la creatividad. Eso es. Claro, Que y nos hace mucha falta. Eso, efectivamente, y estrenando página, ¿no? Pues que sí. al final hay que darle carpetazo a otras para darle la bienvenida a nuevas páginas en blanco por rellenar y que hay que ponerle color. Y tú siempre le pones color. Pues yo eso es lo que intento, así que espero a todo el mundo que quiera acercarse hasta la feria el miércoles a partir de las 11. Allí estaremos contando la Genial. historia de Marta y Brando, que es una historia, ya digo, muy divertida, muy de aventura de colegio y bueno, y dispuesta a firmar todo lo que haya que firmar. Eso es. Muchísimas gracias, Elisa. A vosotros. Y cerramos ya nuestro magazine con esa nota de color, como hemos dicho, y esa nota creativa. Nos vamos despidiendo, pero antes os vamos recordando nuestras redes sociales. Cada vez somos más en Instagram. Muchísimas gracias por seguirnos. Y ya sabéis, aquellas personas que siempre nos preguntáis, ¿cuándo sale la entrevista que habéis hecho a mi primo, a mi amigo? Porque nos lo preguntáis por la calle. A las 9:30 en redifusión. Todos los días. Un besazo. Chao.